más en estos últimos tiempos, porque estamos en los últimos tiempos. Eso no quiere decir que ya la otra semana vayan a suceder la gran tribulación, pero cuando hablamos de los últimos tiempos estamos hablando de esta dispensación donde vamos a ver cómo el cumplimiento de la palabra de Dios previo a el arrebatamiento de los santos y el inicio de la gran tribulación en esta tierra. Sin embargo, acá la palabra de Dios nos aconseja en Efesios capítulo 5, versículo, vamos a leer del versículo 14 porque esto nos hace acá una amonestación prácticamente. Y quiero que todos los que están en casa, así como los que están acá en la congregación, vamos a leer esto con mucho cuidado. Dice en el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Paremos un momento allí. Aquí pareciera que le está hablando a gente no cristiana, a impíos. Impío se le ama al que no tiene a Cristo en su corazón. Sin embargo, toda la escritura es dirigida hacia los santos, hacia los cristianos. La palabra de Dios no es para los impíos, la palabra de Dios es para los cristianos. Y acá cuando dice despiértate tú que duermes, está hablándonos a nosotros, porque el hecho, o mejor dicho, hay muchos cristianos salvos por gracia, gracias a Dios, salvos de la paga del pecado, de la condenación eterna. Sin embargo, el que se despierte nuestro espíritu, eso es otra cosa. Para que se despierte nuestro espíritu tenemos que ser sanos de la ceguera espiritual. Y acá la palabra nos dice, despiértate tú que duermes. Recuérdense que incluso Jesús habló de una parábola de las 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes, pero las 10 se durmieron. Las 10 se durmieron, o sea, los cristianos se pueden dormir. Es más, creo que la mayor parte están dormidos. Esa es mi impresión. Sin embargo, acá la amonestación es despiértate tú que duermes. Tú, cristiano, tú, hijo de Dios, despiértate tú que duermes. Tu espíritu está dormido. Y una de las manifestaciones o síntomas que mi espíritu está dormido es que mi enfoque, mi corazón solamente está puesto en las cosas terrenales, en las cosas naturales, en las riquezas terrenales. El que tiene su espíritu despierto está conectado con las cosas de arriba y tiene su mira en las cosas de arriba, tiene sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ese es uno de los síntomas característicos. Pero aquí la amonestación es, despiértate tú que duermes. Y creo que en este tiempo el Señor está haciendo un llamado para que nos despertemos. O nos despertamos o corremos el riesgo de perdernos el arrebatamiento de los santos vencedores. Un santo vencedor es alguien que está despierto, tiene su espíritu despierto. Un santo vencedor es el que obedece a lo que Jesús nos ha dicho, velad, velad, porque no saben a la hora que ha de venir el Señor Jesús. ¿Sí? Velar, eso es estar despierto. Y créanme que en el arrebatamiento, para poder nosotros ser la ayuda idónea del Cordero, para poder nosotros ser considerados vencedores allá en los cielos, nosotros tenemos que estar despiertos. Muy bien. Y luego en ese contexto de estar despiertos, de despertar nuestro espíritu, de sacudirnos todo adormecimiento, toda pereza espiritual, que también tiene una influencia para tener pereza física. En ese contexto, en el versículo 15 nos dice, mirad pues con diligencia cómo andan. Lo vamos a poner en nuestro español. Miren pues con diligencia cómo andan. No como necios, sino como sabios, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a repetir nuevamente ese versículo. Hay que ponerle mucha atención. Dice, miren pues con diligencia, ¿sí?, cómo andan. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, acá en otras palabras es,
ser necio o andar como necio es desperdiciando el tiempo. Y andar o vivir como sabios es aprovechando bien el tiempo, sabiendo que los días son malos, sabiendo que la maldad va en aumento, como Jesús dijo que la maldad iba a ir en aumento. No esperemos que vienen, y se lo voy a poner así, y si no le gusta, pues lo siento, pero Jesús dijo que la maldad iba a ir en aumento, por lo tanto no esperemos días mejores. Por lo menos en el sistema mundo, en esta tierra. Lo que sí sabemos es que cada vez va a haber más violencia, cada vez los días son más peligrosos, incluso dentro del pueblo de Dios cada vez va a haber más tibieza espiritual. Que viene un gran avivamiento, olvídese, no lo encuentro en la palabra de Dios. Lo único que encuentro es que viene una tibieza espiritual que nos va a llevar a una apostasía antes del arrebatamiento. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, que yo tenga el deseo y quisiera un avivamiento, pues, pero ese es mi deseo. Pero lo que dice la palabra de Dios, eso es otra cosa. Pero nosotros acá nos recomienda que andemos y vivamos como sabios, aprovechando bien el tiempo, a pesar que los días son malos. Y entre más complicados se pongan los días, las situaciones en este mundo, en esta tierra, usted y yo tenemos que tener más y más sabiduría para vivir como Dios quiere que lo hagamos. ¿Estamos? Y en el siguiente versículo, en este contexto de vivir sabiamente, porque los días son malos, dice: por tanto, no sean insensatos, sino entendidos, dice, de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es poderoso, porque nos dice, mire, vivan sabiamente, anden como sabios. Los días son malos. Y la pregunta es, ¿y cómo hago para vivir como sabios? Acá lo dice. Por tanto, dice, sean entendidos. ¿Sí? Primero dice, no sean insensatos, y esa palabra es bien fuerte. ¿Sí? Para nosotros tal vez el escuchar la palabra insensatez no suena tan pesado. Sin embargo, en otros idiomas, y el contexto es o viene de algo que significa ser estúpido, ser idiota. Eso significa insensatez. De hecho, es una de las maldades que hay en nuestro corazón. Y es la última, es la número 13. ¿Sí? Es la base de todo el resto de las maldades que hay en nuestro corazón. Y acá la palabra nos dice, miren, no sean insensatos, no sean, bueno, lo que ya dije, ¿qué significa? ¿Estamos? Entonces dice, primero dice, no sean insensatos. Bueno, eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? No sean insensatos. Y dice, sino entendidos. Diga conmigo, entendidos. Dice, entendidos, no solamente conocedores, sino entendidos. Porque una cosa es conocer la voluntad de Dios, o la palabra incluso de Dios, y otra cosa es entender la palabra de Dios, entender la voluntad de Dios. Y acá nos dice que para vivir como sabios, aprovechando bien el tiempo, tenemos que ser entendidos en la voluntad del Señor. Si algo hacemos siempre énfasis es en esto: tenemos que conocer, entender la voluntad de Dios. De hecho, lo ponemos de esta manera: seamos conocedores, sabios, entendidos en la voluntad de Dios. Porque nada vale la pena fuera de la voluntad de Dios. Y creo que uno de los mayores problemas que tenemos como cristianos es que aunque vamos a la iglesia, tenemos una bonita tradición religiosa de ir el domingo a la iglesia, de ir entre semana, estar en el coro, predicar, hacer tantas cosas que hacemos en la iglesia, pero adolecemos de conocimiento y entendimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y entonces nosotros andamos vivimos de acuerdo a nuestros propios criterios, a nuestro razonamiento humano, y esto sin darnos cuenta, nos saca de la voluntad de Dios, nos salimos de la voluntad de Dios. El problema es que no nos damos cuenta que nos salimos de la voluntad de Dios. Aunque nosotros repetimos constantemente como cristianos, es que Dios tiene planes de bien para mí, es que Dios tiene planes para darnos esperanza, para darnos un buen futuro. Eso es cierto, lo dice la palabra. Dios tiene planes de bien para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Pero la pregunta es, ¿conocemos esos planes para nosotros?
Es lo mismo decir conocer la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuáles son los planes? Y acá se nos aconseja, dice, miren, sean entendidos. Tiene que conocer los planes de bien, la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, de acuerdo a Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Creo que ahora más que nunca, después de toda esta sacudida que Dios está permitiendo para la iglesia, para sacudir toda esa religiosidad, nosotros tenemos que abrir nuestra mente, nuestro corazón y buscar a Dios de todo corazón para poder conocer esos planes, conocer esa voluntad que nos dé entendimiento. ¿Sí? El entendimiento es algo parecido al saber cómo hacer las cosas, porque Dios me puede decir que haga cualquier cosa en su voluntad, pero una cosa es saber el qué y otra es el cómo y el cuándo. ¿Con qué? Eso es conocer la voluntad de Dios, no solo saber qué tengo que hacer, sino cómo quiere Dios que lo haga, cuándo tengo que hacerlo, con quién tengo que hacerlo. Una cosa es que Dios le diga a alguien, mira, y por supuesto la voluntad de Dios es que en la mayor parte de los casos pues que las personas se casen, pues, y te da una palabra, dice el Señor que te cases, que es tiempo que te cases. Sí, pero ¿con quién? ¿Cómo? No es con cualquiera que usted es al primero que se encuentre en el camino, o con la primera que se encuentre en el camino, o la que más le guste a usted o le guste. Porque después ya vienen pidiendo oración cuando ya les va mal, porque se salieron de la voluntad de Dios. ¿Y qué hago? Ahora aguántese, pues ya no. Estamos. Pero acá dice que tenemos que ser entendidos en la voluntad de Dios. Y para ello hay que pedirlo. Hay que buscar a Dios. Y creo que la mayoría conocen estos versículos, conocen esta palabra de Dios. Acompáñeme a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, veamos la oración que el apóstol Pablo hacía por los de la iglesia de Colosa. Creo que la mayoría ya conocen esta oración, pero es una oración poderosa. Pero no se trata solo de que usted sepa de esta oración, sino de hacerla. Hoy la pregunta debe de ser, ¿cuánto estoy orando esto que está aquí en la Biblia? Porque si Dios dejó registrada esta oración acá, es porque a Dios le agradó mucho esta oración. Y siempre he pensado que las oraciones más poderosas que podemos hacer son las que están en la Biblia. Todo lo que nosotros hacemos, escuche, queda registrado. Todo lo que hacemos y lo que decimos, todo está registrado. Hay un libro de cada uno de nosotros. Y toda palabra que decimos está quedando registrada. Lo que yo estoy diciendo ahorita está quedando grabado, está quedando registrado. Es por eso que Jesús dijo, de toda palabra vana y ociosa vas a dar cuentas en el día del juicio. ¿Por qué? Porque están registradas. ¿Estamos? ¿Y cómo borro las malas palabras? Pues con arrepentimiento y con la sangre de Cristo. Sin embargo, acá esta oración agradó tanto al Padre que la dejó como un ejemplo para nosotros. Y dice en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Aquí el apóstol Pablo dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que era lo que Pablo pedía por estos cristianos de Colosa, dice, que sean llenos de ¿qué cosa? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. ¿Escuchó? Esta es la oración del apóstol Pablo y es una oración poderosa que usted y yo tenemos que hacer para nosotros y para las demás personas, principalmente para los de nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos. Acá dice, Pablo oraba, dice, y dice, no cesamos de orar. O sea, era una oración constante, no una oración de un día y después ya no, es una oración de todos los días. Por eso dice, no cesamos de orar por ustedes y de pedir ¿qué? De pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, pero con sabiduría y con inteligencia espiritual. Aquí no es un asunto de sabiduría y de inteligencia humana o de razonamiento humano. Aquí estamos en otra dimensión. Estamos hablando de sabiduría y de inteligencia espiritual, que es lo que nos va a permitir conocer y entender la voluntad de Dios para nuestra vida.
¿Y cuál va a ser el efecto de nosotros conocer y entender la voluntad de Dios con sabiduría y con inteligencia espiritual? El efecto lo dice el siguiente versículo. Versículo 10 dice: para que anden como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vea qué poderoso esto. El efecto de conocer y entender la voluntad de Dios con sabiduría y con inteligencia espiritual, hermanos, es que entonces voy a poder andar como es digno del Señor. Y se recuerda lo que leímos en Efesios, andar como sabios. Vivir como sabios. Acá es para que vivamos como es digno delante del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo. O sea que nuestra vida tiene que estar enfocada a agradar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hay que entenderlo. Mire, el que de verdad conoce la voluntad de Dios y se enfoca en agradar a Dios, para de sufrir. Pare de sufrir. Porque el que se enfoca en agradar a Dios ya no va a estar pendiente del qué dirán las personas. Que eso causa tanto sufrimiento y tanto gasto. Porque al buscar agradar a las personas, somos presa de la vanidad. Somos presa de un montón de cosas que nos sacan de la voluntad de Dios. Pero acá dice que el hecho de conocer y entender la voluntad de Dios, por supuesto con sabiduría y con inteligencia espiritual, el efecto va a ser que yo en primer lugar voy a vivir como es digno del Señor. ¿Y qué es vivir como es digno del Señor? Pues primeramente que todo lo que haga, todo lo que diga, en todo lo que yo me mueva, va a ser con el propósito de agradar a Dios. Estamos de agradar a Dios, pero para agradar a Dios tengo que conocer su voluntad para hacer su voluntad, porque a Él le agrada que yo haga su voluntad, sea lo que sea. En eso consiste el cristianismo. En primer lugar, agradar a Dios, dice acá en la palabra, leamos nuevamente, dice agradándole en todo, y luego dice llevando fruto en toda buena obra. Eso de llevando fruto en toda buena obra es haciendo su voluntad en todo y por todo. Porque el buen fruto es hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos? O sea, buen fruto, una buena obra es hacer la voluntad de Dios. Escuche bien esto, una buena obra no es hacer cualquier cosa que a mí se me ocurre solo porque pienso que es buena. Una buena obra es hacer la voluntad de Dios, sea lo que sea y pase lo que pase. De hecho, dejemos un dedo allí y vamos a Mateo capítulo 7, por favor. Esto es bien poderoso. Mateo capítulo 7, cuando lo tenga me dice, y usted de su casa me pega un grito y me dice, ya lo tengo. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice acá, palabras de Jesús. Y pongámosle atención, abramos nuestros oídos a las palabras de Jesús. Mire, toda la escritura es inspirada por Dios, pero hay algo especial en lo que Jesús dijo directamente cuando estuvo en esta tierra. Y acá Jesús nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, ¿qué dice? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús fue claro, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Acá en Mateo habla del reino de los cielos, en los otros evangelios habla del reino de Dios. Es lo mismo, es lo mismo. Y sabemos que el reino de Dios consiste en una vida de justicia, de paz y de gozo. Cuando habla de justicia, habla de la voluntad de Dios. El reino de Dios consiste en vivir en la voluntad de Dios, en hacer la voluntad de Dios, lo cual nos va a traer una vida de paz y una vida llena de gozo por obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero acá Jesús dice, mire, solamente cuando hagas la voluntad de Dios es que vas a poder entrar a esa dimensión de vida del reino de Dios.
No es solamente con decirle Señor, Señor. No solamente es con decir aleluya, bendecido, en victoria, Dios le bendiga, hermano. No. Ese es un cristianés. La vida es otra cosa. Pero Jesús dijo acá en el versículo 22 también: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Acá Jesús nos enseña que no por hacer cosas que al ojo humano son buenas, con eso estamos haciendo nosotros la voluntad de Dios. Acá ellos le dijeron: mira, Jesús, nosotros en tu nombre, ¿qué dice acá? Echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos. Eran cristianos. Mejor dicho, son cristianos. Con unción, con espíritu de profecía, con unción de liberación, con unción de, ¿qué más? Para hacer milagros. Pero el actuar por nuestra propia cuenta, sin conocer y entender la voluntad de Dios en cada asunto de nuestra vida, y actuar por nosotros mismos, todo lo que hacemos por nosotros mismos, fuera del plan de Dios, fuera de la voluntad de Dios, aunque beneficie a otros, a nosotros se nos cuenta como una obra de maldad. Es por eso la necesidad grande de ser conocedores, sabios y entendidos en la voluntad de Dios, para vivir como sabios, para aprovechar bien el tiempo. ¿Cómo aprovechamos bien el tiempo? Haciendo la voluntad de Dios en todo y por todo, y que el día que Jesús venga por nosotros, nos encuentre haciendo la voluntad del Padre. Si nos encuentran de esa manera, tenga por seguro que nos vamos en el arrebatamiento de los santos. Y a veces le digo al Señor: Señor, dame entendimiento, enséñame tu voluntad para mi vida. Y yo le digo de esta manera: Señor, yo no quiero dar pasos de ciego, no quiero batear cualquier pelota que me estén lanzando, Señor. Y le digo: Señor, ideas tengo muchas, Señor, sentimientos tengo muchos, ganas de hacer cosas tengo muchas, pero Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? Jesús tenía poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para hacer milagros. Sin embargo, hubo ocasiones en que Él solo sanó a uno y al resto no. ¿Y por qué? Porque Él hizo la voluntad de Dios, lo que Dios le dijo. No hizo lo que Él quería hacer, hizo lo que Dios le dijo. Y Jesús mismo dijo: yo he venido para hacer la voluntad del Padre, no mi voluntad. ¿Estamos? Entonces tenemos que nosotros enfocarnos en este tiempo, sabiendo que los días son malos. Hay que ser sabios y empezando por buscar a Dios para que nos dé revelación de sus planes, de su voluntad. Acompáñame al Salmo 143, 10. Acá en la palabra de Dios es una oración también que usted puede hacer, igual que la oración que está en el libro de Colosenses capítulo 1. Pero en el Salmo 143, versículo 10 es un salmo de David. Con razón, David era un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar que tenía problemas, era pecador igual que nosotros, con pasiones feas igual que las nuestras. Pero si algo tenía David es que siempre trataba de buscar, de conocer la voluntad de Dios, principalmente cuando iba a ir a la guerra. David siempre, bueno, no siempre, pero la mayor parte de las veces se movió en la voluntad de Dios. Solo cuando vio a Betsabé, si no le preguntó a Dios si era su voluntad. Pero, o no, o sea, ahí sí no le dijo: Señor, ¿quieres que vaya? Como le decía cuando iba a ir a la guerra: Señor, ¿quieres que vaya a pelear? Sí. ¿Y cuál es la estrategia? En cambio, cuando vio a Betsabé, no mandó a traer el efod. Pero acá en el Salmo 143, vea por qué Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Dice, y ayúdenme a buscar esa cita también, en Hechos, ¿verdad? He hallado un hombre conforme al corazón. Pero aquí en el Salmo 143, en el versículo 10, vea la oración de David. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Mire qué oración, bro. Tanto le agradó a Dios esta oración que la dejó aquí para nosotros. Entonces hagámosla nosotros también. Padre,
¿sí? Enséñame, dame entendimiento de tu voluntad y también enséñame a hacer tu voluntad. Son dos cosas. Padre, dame entendimiento. Hazme ser conocedor, sabio y entendido en tu voluntad, Padre, con sabiduría, con inteligencia espiritual. Pero también enséñame, ayúdame, entréname, Padre, a hacer tu voluntad a pesar de mí mismo, a pesar de mi resistencia. Padre, esfuérzame y fuérzame si es necesario para que yo haga tu voluntad, para que entonces te agrade. ¿Estamos? David era un hombre pecador, pero tenía un corazón dispuesto a buscar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Es por eso que Dios dijo de David: he hallado un hombre conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Eso fue lo que Dios dijo de David: hará todo lo que yo quiero. Y eso es importante. ¿Hay que ir a la iglesia? Sí. ¿Hay que congregarse? Sí, lo dice la palabra. ¿Hay que servir? Sí. Pero por sobre todas las cosas, hay que conocer y entender la voluntad de Dios y vivir como sabios, viviendo en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, y que el Señor Jesucristo nos encuentre haciendo la voluntad de Dios nuestro Padre Celestial. Amén. Por lo tanto, debemos de dedicar tiempo a buscar a Dios. Busquemos a Dios ahora que puede ser hallado. Busquemos a Dios para que Él nos dé entendimiento de su voluntad. Usamos el tiempo para muchas cosas. Recuérdese que el tiempo es el capital que Dios nos da para invertir. Y si de algo vamos a darle cuenta nosotros a Dios, es en qué invertimos el tiempo que Él nos ha dado. En qué invertimos cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día que Dios nos ha dado. Seguro estoy que de eso es lo que Dios nos va a pedir cuentas. ¿En qué invertiste tu tiempo? ¿Invertiste tu tiempo en cosas vanas? ¿Desperdiciaste tu tiempo en cosas vanas? ¿Afanado por las cosas de este mundo? ¿Cayendo en el engaño de las riquezas terrenales? Eso es vivir como necios. Eso es ser insensatos. Pero la palabra nos aconseja, como bien lo vimos en Efesios capítulo 5. Miren con diligencia, dice. Miren con diligencia cómo andan, cómo están viviendo. Esa pregunta es para nosotros hoy. ¿Me puedo ver? Tengo que verme. Dice, miren con diligencia, no a la ligera, sino seriamente examinar nuestro corazón, examinar nuestra vida, cómo estoy viviendo. Y solo hay dos opciones. No hay gris, o es blanco o es negro. Dice, o vivo como necio o vivo como sabio. El necio desperdicia su tiempo. El necio ocupa las 24 horas del día para todo tipo de cosas, menos para orar, menos para alimentarse de la palabra de Dios. Eso es ser necio. Eso es ser insensato. Por lo menos deberíamos de darle a Dios la parte que a Él le corresponde. El 10% de nuestro tiempo, mínimo. Si Él nos da 24 horas, por lo menos debemos de darle 2 horas y media todos los días. Pero si a eso le agregamos la primicia, la ofrenda, tenemos que darle más tiempo. Orando, saturándome de su palabra es espíritu, es vida, es luz. Eso es vivir sabiamente, conocer su voluntad, saber cuál es el propósito divino para mi vida y saber que lo más alto que Dios quiere y que me da la oportunidad de ser es obtener su nombre, ser santo como Él es santo, perfecto o maduro de limpio corazón como Él y ser misericordiosos como Él. La voluntad de Dios es que
yo crezca y madure espiritualmente hasta alcanzar la plenitud de la medida, de la estatura espiritual y moral del varón perfecto que es Cristo Jesús. Mi enfoque tiene que ser en eso. Y en estos tiempos, si adquirimos esta sabiduría espiritual, esta inteligencia espiritual, me voy a enfocar en conocer y entender la voluntad de Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios para agradar a Dios en todas las cosas. Y al que agrada a Dios le va bien. Hay muchas promesas para los que agradan a Dios. Creo que vamos a enseñarte de todas las bendiciones que vienen a los que agradan a Dios. Pero ¿cómo hago para agradar a Dios? Haciendo su voluntad, entendiéndola, viviéndola en estos días que son malos y que se van a poner mucho más críticos. Vivamos como sabios. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Le vamos a pedir a Dios que desde este momento que Él nos llene de ese conocimiento. Si algo necesitamos es conocer la voluntad de Dios para nosotros, para los de nuestra casa, para nuestra familia. ¿Cómo poderle dar un buen consejo a nuestros hijos? Pues conociendo la voluntad de Dios para sus vidas. Ya si nos hacen caso o no, pero por lo menos ya no queda en nosotros que no les dimos el consejo de la voluntad de Dios para sus vidas. Cada quien tiene libre albedrío. A cada quien se le ha dado la facultad de escoger, de elegir. Y de eso vamos a dar cuentas también. Pero que no quede en nosotros el que no damos un consejo de acuerdo a la voluntad de Dios. No lo que yo pienso, no lo que yo creo, no, qué es lo que Dios quiere. Amén. Les voy a pedir que nos pongamos de pie y creo que necesitamos orar. Necesitamos orar. Necesitamos tener esa actitud que tenía el apóstol Pablo, y eso es que él oraba por todos los de la iglesia de Colosa, y obviamente hacía esta oración por todo el resto de los cristianos, y si lo hacía por todos los cristianos, cuánto más para sí mismo. Decirle: Padre eterno, y dile conmigo: Padre celestial, reconozco mi necesidad de conocer y entender tu voluntad. Padre, reconozco mi necesidad de recibir de ti, Padre, sabiduría y recibir inteligencia espiritual, para que yo pueda comprender, Padre, tus planes, conocer y comprender tus planes de bien para mí, para los de mi casa, para los de mi familia, Padre celestial. Padre bendito, yo te suplico conforme a tu palabra, lléname del conocimiento de tu voluntad. Vamos, dígaselo con fe: Padre, lléname del conocimiento de tu voluntad, con toda sabiduría espiritual, con inteligencia espiritual, Padre eterno, para que yo viva como es digno delante de ti, agradándote en todo, Padre, no solo en algunas cosas, sino en todo, Padre nuestro, dando fruto en toda buena obra, haciendo tu voluntad en todo y por todo, Padre eterno. Padre, hazme ser conocedor, sabio, entendido en tu voluntad. Y como está escrito, Padre, enséñame también, entréname, ayúdame a hacer tu voluntad, a ser un hacedor de tu palabra, hacedor de tus planes en esta tierra, Padre celestial. Padre nuestro, reconozco mi necesidad. Y gracias, Padre, porque tú has dejado por escrito que si a alguno le falta sabiduría, que la pida y que tú se la darás abundantemente, Padre celestial. Te pedimos sabiduría, sabiduría divina, inteligencia divina, Padre celestial, para elegir por la verdad, por tu voluntad en todo y por todo. Gracias, Padre celestial. Y si alguna persona de las que me está viendo, si no le has entregado tu vida a Jesús, creo que este es el momento
Este es el momento para empezar una vida diferente. Si tú crees que Jesús vino a esta tierra, que murió por nuestros pecados y que resucitó y está vivo, si tú lo crees en tu corazón, ese es el requisito para recibir la salvación de tu alma de la paga del pecado. Solamente dile conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, perdóname, lávame con tu sangre, Cristo, salva mi alma. Díselo otra vez: salva mi alma, Señor Jesús. Yo me rindo a ti. Gracias, Señor Jesús. Si tú le has dicho estas palabras con fe, en este momento has recibido la salvación de tu alma. Has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Y desde ahora empieza a buscar a Dios. Empieza a hacer estas oraciones. Suplícale a Dios que te llene del conocimiento de su voluntad, para que andes en su voluntad, y entonces serás prosperado en tu alma y en todas las cosas conforme a la palabra de Dios. Gracias, Padre Celestial.